Barça. El Valencia le tomaría pronto la medida al Barcelona. Y estamos ya en la segunda mitad. En el minuto 4, Eloy sería derribado en el área azulgrana por el capitán del Barcelona, Alex Sanco, de esa forma. El colegiado del encuentro, el señor Raúl García de Loza, señalaría falta máxima. Veremos la acción repetida, nuevamente ralentizada. Observen ustedes al pequeño Eloy y cómo Alex Sanco carga dentro del área y se produce la falta máxima. El capitán barcelonista vería la cartulina amarilla y nuevamente la acción del penalti. Y atención, porque Zubizarreta en primera y segunda instancia detiene el esférico. Primero fue Fernando y luego Lucho Flores. El campo se venía abajo. Fernando no fallaba un penalti desde hacía 6 años. Ahí tienen ustedes la repetición. El Valencia, lejos de hundirse, tras el lance presionó más si cabe, aunque el Barcelona, por medio de Roberto, atacaba con peligrosidad. Y atención ahí, porque Zubizarreta tuvo que salir en más de una ocasión, como esta. Aquí vería la cartulina por entrada a él. Tuvo que salir, como decíamos, fuera del portal. Se endurecía el juego. Y 4 minutos después, observen esta dura entrada del capitán Alex Sanco a Fernando, que sería expulsado por acumulación de tarjetas. A partir de esos momentos, el Barcelona jugó con un hombre menos y en el momento en que mejor jugaban los de Espárrago, conseguiría precisamente el gol el Barcelona. Obra del ex valencianista Roberto de Cabeza. Atención, porque ahí está la jugada. A pase de Beguirista. De esa forma, el ex valencianista Roberto consigue el gol. Veremos la jugada nuevamente repetida. La afición que llenaba el Nou Camp hizo temblar el estadio y Cruyff hizo salir a Amor para cerrar sus líneas y Espárrago, por el contrario, adelantó las suyas. El Valencia, en justicia, no merecía el resultado del marcador y cuando faltaban 3 minutos para dar por concluida la contienda, Fernando, ayudado en la línea por Alcañiz y Lucho Flores, conseguiría el más que meritorio gol del empate valencianista. De esa forma. Alegría de los jugadores blancos, y en la repetición podremos observar cómo Alcañiz, soberbio por la izquierda, centra por bajo y Fernando marca limpiamente. Pues se enfrentó al